En esta tercera parte de la unidad 1, dedicada a la identidad nacional, comenzamos a explorar algunas de las identidades que resultan relevantes para nuestra exploración en este módulo de los lenguajes musicales del folclore. Resulta, por supuesto, perfectamente natural que empecemos con la identidad nacional, que es entonces el tema de este video. La identidad nacional, recordemos los conceptos que hemos hablado de identidad en la parte 2, es una perspectiva originalmente esencialista que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy. Las escuchamos no solamente en las propias letras del folclore, sino en los comentarios de los periodistas, de los protagonistas, de los productores, de los locutores en los festivales, ¿no es cierto?, que siguen hablando del folclore, de nuestras raíces, de nuestra esencia, incluso a veces de la raza. De manera que es, por supuesto, una identidad fundamental y definidora. ¿Por qué decimos que es originalmente esencialista? Tomemos esta cita que trae Marta Blache en el artículo que está incluido en la bibliografía complementaria. Ricardo Rojas, en su libro Restauración Nacionalista, decía: el folclore define la persistencia del alma nacional, mostrando cómo, a pesar del progreso y de los cambios externos, hay en la vida de las naciones una sustancia intrahistórica que persiste. Esta sustancia intrahistórica es la que hay que salvar para que un pueblo se reconozca siempre a sí mismo. Como ven ustedes, en esta declaración se concibe al folclore como expresión de una identidad nacional, la identidad de un pueblo, la identidad de una nación, que es una operación de la perspectiva herderiana, de la cual han hablado ustedes en módulos anteriores. El artículo de Blache, que está en la bibliografía complementaria, da una trayectoria muy detallada, sintética pero suficientemente detallada, de cómo comenzó a generarse el concepto de folclore, a instalarse en la sociedad argentina y de qué manera está vinculado a esta noción de que el folclore es la expresión de esa esencia nacional. Y noten ustedes como cuando definíamos el concepto esencialista de identidad, también con el imperativo de que es algo que tiene que preservarse y que mantenerse y defenderse de los cambios, porque es el modo entonces en que un pueblo se reconoce siempre a sí mismo. Notemos y de paso también retomando y haciendo referencia a esa trayectoria que traza Blache, que para los practicantes de la música, las danzas, los relatos orales, las artesanías, que los folclórogos recogieron y llamaron folclore, apelando a su lazo con una identidad nacional, para ellas y ellos, para los habitantes campesinos de las zonas rurales argentinas, eso no era folclore, era simplemente lo que hacían, era su vida cotidiana, su práctica a lo largo de todo el territorio nacional. Cuando lo llamamos folclore es cuando los interpretamos en los términos en que Ricardo Rojas lo proponía, que como vemos sigue una larga genealogía, no solamente en Argentina, sino inicialmente incluso en Europa en el momento de los nacimientos de las naciones modernas. Se pasa a llamar folclore cuando se lo entiende como expresión de esa esencia. Y se llama folclore para quienes lo interpretan de esa manera. Es en ese sentido entonces que el folclore originalmente nace como una expresión de un programa de identidad nacional. Es decir, la idea en el mismo momento en que se sienta la palabra folclore, en que se instala en nuestra sociedad, incluso antes de llegar a este uso moderno, que es el que nosotros vemos predominantemente en relación con el lenguaje musical, está ya instalada la idea de una idea de nación que está expresada en ese folclore y una idea, como vimos, de
esencia, de algo que ha de mantener y persistirse y que debe preservarse. Ahora bien, notemos que la experiencia concreta de identidad nacional, recordemos que nos interesa a nosotros la identidad en el sentido que se la vive como experiencia subjetiva y al mismo tiempo compartida. Fíjense que no es tan patente en el folclore, ya enseguida vamos a considerar algunos ejemplos. Pero comparemos simplemente lo que ocurre cuando cantamos o escuchamos el himno nacional, en el que sí hay una experiencia concreta de sentir nacional, o cuando nos apasionamos, ¿no es cierto?, por la selección argentina, ¿no es cierto?, por ejemplo, mientras se desarrolla el Campeonato Mundial de Fútbol, en el cual hay una experiencia concreta y definida en relación con la nación. Aquí en este momento conviene que nos detengamos un momento conceptualmente a hablar de lo que es el discurso identitario. Es decir, un discurso identitario es un discurso que se refiere a la identidad, pero que no debemos confundir con la identidad misma. Es decir, como hemos dicho, llamamos identidad a una experiencia subjetiva en cada uno de los miembros de cierta comunidad, que en realidad es una experiencia subjetiva que, aunque se vive individualmente, entendemos por lo menos que es compartida por muchos miembros de ese colectivo del que estamos hablando. Pero lo que tratamos de decir sobre esas identidades no es lo mismo que las experiencias concretas en las que realmente se vive esa identidad. Es decir, que hablemos de la identidad nacional no quiere decir necesariamente, por ejemplo, que todos la entiendan de la misma manera, que estemos realmente expresando lo que constituye la experiencia de esa identidad, ni mucho menos, por supuesto, que todos y todos los miembros del colectivo al que se está apuntando lo sientan de la misma manera. Es decir, el discurso identitario, cuando se refiere a una comunidad, cuando hablamos de la identidad nacional y de lo que constituye la identidad nacional, qué somos los argentinos, cómo somos, cuáles son nuestras características que nos unen, etcétera, etcétera, trata de expresar, por supuesto, en muchos casos por lo menos, contenidos y sentimientos que realmente son experimentados tanto por el que pronuncia el discurso identitario como por muchas y muchos de los y las que le escuchan. Sin embargo, al mismo tiempo cumple otras funciones. Es decir, el discurso identitario, por ejemplo, trata de consolidar. Si sabe que hay gente que más o menos que siente cosas parecidas, sentimientos convergentes, uno utiliza el discurso identitario para fortalecer y darle mayores contenidos a esos sentimientos. Pero también trata de impulsarlos. Cuando nosotros en las escuelas enseñamos sobre la identidad nacional, cuando nosotros en las escuelas realizamos todos los actos relacionados con los símbolos patrios, etcétera, en realidad estamos tratando de impulsar en nuestras y nuestros estudiantes, en nuestras y nuestras hijas e hijos, que se conforme esa experiencia subjetiva, que es el lazo con la nación, el lazo con la identidad nacional. Y también, por supuesto, el discurso identitario sirve para impulsar a otras subjetividades que probablemente que tal vez no viven ese lazo o no viven esa noción de colectivo de la misma manera que nosotros, o incluso o eventualmente no se sienten con esa misma imperativo de lealtad hacia ese colectivo, hacia los supuestos valores que acompañan ese colectivo. El discurso identitario también sirve para incitarlos, ¿no es cierto?, a que se acoplen a ese colectivo, a que sus subjetividades se dirijan en la dirección que la identidad esa expresa. Entonces, en realidad, por eso decimos, cuando se crea el folclore, en realidad una de las funciones que se le busca dar al folclore, tanto en Ricardo Rojas como, si leen atentamente el artículo de Blache, en las figuras fundacionales y en las grandes figuras
de la folclorología, ustedes verán que lo que se trata de construir es un discurso identitario que se pueda llegar a las escuelas incluso y que permita generar ese sentimiento de comunidad en relación con ciertos aspectos y cierta interpretación particular de la esencia nacional. Noten ustedes que la nación, el colectivo que llamamos Nación Argentina, o para el caso de muchas naciones del mundo, algunas más, algunas menos, es una comunidad muy abstracta, y nosotros difícilmente podemos llegar a conocer a todas y todas las personas, ¿no es cierto?, que forman parte del colectivo argentino. Es decir, prácticamente imposible, y sabemos incluso que es un territorio que abarca una gran diversidad y variedad de formas, de expresiones, de culturas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy abstracta. Nuestra ligación afectiva con ella, por decirlo así, nuestra experiencia concreta de identidad nacional, se revela en circunstancias muy particulares. Algunas son las que hemos mencionado, ¿no es cierto? Cantar el himno, el cinchar por la selección nacional deportiva, también cuando estamos lejos de la patria, también eventualmente muchas veces ahí en el contraste con otras formas nos sentimos que emerge en nuestra experiencia esas sensaciones, el recuerdo de lo nacional, o como pasa muy a menudo en muchas sociedades, cuando hay una guerra y entonces nos sentimos consustanciados con nuestros compatriotas, ¿no es cierto?, en defensa de nuestra propia perspectiva. Pero de todas maneras, en general es muy abstracta, y a pesar de lo cual, en el folclore, el discurso paramusical en particular insiste permanentemente en revitalizar el lazo que existe entre las prácticas folclores y esa supuesta esencia nacional, esa identidad nacional que el folclore expresa. Sin embargo, noten ustedes que aunque se dicen estos discursos que el folclore en todas sus expresiones es una manifestación de la identidad nacional, fíjense que no podemos decir que ninguna de las variadas formas que conforman el folclore expresa en particular la identidad nacional, como en cambio sí vamos a ver que existe una vinculación con las identidades provinciales. Fíjense ustedes, cuando se quiere expresar la nación, se apela a hacer desfilar una variedad de formas que den de alguna manera cuenta de esa diversidad, como por ejemplo en el himno a Cosquín, ¿no es cierto?, que se baila siempre al principio de cada uno de los festivales de Cosquín, desde las primeras expresiones de ese festival, y en el que se construye un desfile de distintas formas, de distintos puntos, de distintas regiones del país. O veamos, por ejemplo, lo que ocurre en la Samba del Nuevo Día, una letra de Armando Tejada Gómez, que lleva música de Oscar Carlos Ocampo, que es una canción que se popularizó mucho durante la década del 70. Yo les diría que echen una mirada a la segunda estrofa de la segunda, después mirando el PowerPoint pueden leer la letra entera, que es una letra muy bella, pero fíjense ustedes, por ejemplo, lo que trata de hacer Armando Tejada Gómez en esa estrofa. Viene oeste el color del vino, sur el manzanar, dulce caña en el aire el norte, verde el litoral. Ven ustedes ahí la variedad de elementos, ¿no es cierto? El característico, el vino para la zona cuyana, la manzana para la zona del sur, la caña dulce, la caña de azúcar en referencia al norte, y el litoral con su verdor, tratando de condensar en pequeñas imágenes, ¿no es cierto?, toda esa diversidad que supuestamente entonces se trata de ver unida a través de la imagen de la patria. Algo parecido a lo que Tejada Gómez hizo, ¿no es cierto?, en La canción con todos, que llevaba música de César Isela, ¿no es cierto?, con respecto a la patria grande latinoamericana. Pero fíjense en este caso los esfuerzos que hay para que una pieza pueda considerarse expresión de una unidad que es, por supuesto, más anhelada que, por decirlo así, realmente vivenciada. Entonces, anotemos ese punto. La identidad nacional es una entidad clave en relación con el folclore.
pero más en términos de un discurso paramusical que en algo que se puede decir que es una experiencia concreta. Ahora bien, otro aspecto muy importante de la identidad nacional expresada en el folclore y que va a ser crucial para entender las tensiones que se han vivido y se siguen viviendo en su interior, es que la construcción predominante en el momento de conformación del folclore tiene un fuerte componente étnico. La identidad nacional es vista como expresión del criollismo. Otra vez, los datos pueden buscarlo, ¿no es cierto? Los datos y las citas pueden buscarlo en el artículo de Blache, que sintetiza muy apropiadamente el origen de ese criollismo. Pero esa imagen étnica del criollismo como asiento étnico de la identidad nacional, venía en ese momento a oponerse tanto a la inmigración, que probablemente haya sido uno, es decir, el peso decisivo que los inmigrantes estaban tomando en la sociedad argentina, haya sido uno de los factores fundamentales, ¿no es cierto?, que movieron a las élites de los grupos sociales dominantes tradicionales a sentirse consustanciados con el folclore, pero también se oponían a las culturas originarias. Ricardo Rojas en particular tiene la idea de que las culturas originarias quedan absorbidas en el criollo, aunque hay otros intelectuales como Lugones que rechazan todo valor y toda significación a las culturas originarias en la conformación de la identidad nacional. Tampoco hay referencia en esta concepción del criollismo, referencia específica por lo menos, o explícita, a las identidades afro, que como ustedes saben en general ha sido eliminada de la perspectiva dominante en la identidad nacional, y vamos a ver que tanto el silenciamiento de las culturas originarias como de las identidades afro ha generado a posteriori ciertas tensiones en las distintas formas que han empezado a emerger y a cobrar cuerpo en el folclore supuestamente criollista. Esa identidad nacional criollista tomó como base una identidad popular, criollista preexistente. Ustedes lo pueden encontrar también en el artículo de Blache, las citas pertinentes, pero baste con recordar, ¿no es cierto?, el éxito popular que tuvieron en las figuras de Juan Moreira y por un lado, y Martín Fierro por otro lado, que alcanzaron una gran repercusión popular dentro de cierta perspectiva criollista en las últimas décadas del siglo XIX en Argentina, y que luego fue retomado entonces por los intelectuales ya a comienzos del siglo XX sobre todo, por sectores dominantes que tenían, digamos, una particular afinidad con esa perspectiva étnica en relación precisamente con lo que veían como una amenaza para su propia hegemonía. Entonces, estos grupos sociales fueron los que sobre todo promovieron decididamente la incorporación del concepto de folclore, esta interpretación criollista de la identidad nacional, y promovieron entonces incluso la difusión de esta idea de la expresión nacional en el criollismo. Y eso ha dejado una impronta muy fuerte en la definición de lo que contaba como folclore. Y entonces, como eran sectores de mucha capacidad de influencia, comienzo del siglo XX, influyeron sobre muchas subjetividades, incluidas subjetividades de inmigrantes, de descendientes de inmigrantes, que se incorporaron incluso a través del sistema educativo, a través de las prácticas, ¿no es cierto?, que estos sectores difundían, se incorporaron a esta experiencia de identidad nacional. De esta manera, entonces, se construye originalmente, antes de que observemos las tensiones posteriores, se construyen las subjetividades que terminan asociando en buena medida esas prácticas, las prácticas folclóricas, con una esencia nacional entendida básicamente como una identidad criolla.